Muy buenas tardes para todos. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los presentes. Esta es una sesión especial en memoria de un gran académico y humanista, el maestro Luis Alberto Acuña Tapias. Señor presidente, voy a dar lectura al orden del día. Les agradezco si pueden bloquear sus celulares para no perturbar a los oradores. Proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del 21 de mayo de 2019 en homenaje al académico Luis Alberto Acuña Tapias. Primero, excusas y verificación del quórum. Segundo, palabras del señor presidente académico Eduardo Durán Gómez. Tercero, ratificación de actas circuladas en la comisión móvil. 4, proposiciones. Quinto, homenaje al académico Luis Alberto Acuña. Primero, intervención del académico de número Jorge Morales Gómez. Luis Alberto Acuña, un humanista integral. Segundo, intervención del historiador y crítico de arte, don Álvaro Medina. Tercero, intervención del historiador y escritor, don Diego Francisco Carrizosa Posada. La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña. Al finalizar, un corto diálogo con el auditorio. Concluido el acto académico, don Diego Francisco ofrece una recepción en el Salón Alberto Lleras. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración, el orden del día propuesto. ¿Lo aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Entonces, procedemos sin modificaciones. Señor presidente, se han excusado un buen número de académicos. El doctor Alberto Corradain, quien se encuentra representando a la academia en el Hotel Tequendama, en el Consejo Nacional de Cultura, con la señora ministra y los viceministros. El académico Enrique Gaviria, el almirante Carlos Ospina, el académico Amílcar Acosta, quien se encuentra fuera del país, el académico Santiago Luque, quien tiene una cita médica, el académico Juan Santiago Correa, Antonio José Rivadeneira, Ana María Grot, José Antonio Campo, quien está fuera del país, Victoria Peralta, quien se encuentra también fuera del país, Álvaro Garzón Martá, Antonio José Rivadeneira, ya está, Rodrigo Llanos, Roberto Lleras, Roberto Pineda, el doctor Rodolfo Segovia, quien se encuentra hospitalizado, y el académico Adolfo de Francisco. Hay quórum, señor presidente, para debatir y decidir. Continuamos con el orden del día. Segundo, palabras del señor presidente académico Eduardo Durán Gómez. Muy buenas tardes para todos los señores académicos, para los invitados especiales que nos acompañan, para el doctor Diego Carrizosa Posada, quien hoy presenta su libro en esta institución, y para todas las personas que nos acompañan. El doctor Diego Carrizosa Posada, quien estudió cine y televisión en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y que se ha dedicado a un trabajo investigativo dispendioso a través de muchos aspectos de la cultura nacional, hasta obtener el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ha querido incursionar en el estudio de la obra pictórica del maestro Luis Alberto Acuña, un extraordinario intelectual que, además de haberse consagrado con su obra artística, fue un académico de la historia y de la lengua, y quien tuvo en la cultura chibcha una fuente de inspiración que lo llevó a plasmar la cosmogonía de esa cultura en una maravillosa obra que podemos deleitar todos los colombianos, mucha de ella exhibida en edificios públicos, resultando un excelente trabajo que ha sido catalogado como de una impresionante factura artística. Quienes tuvimos la fortuna de conocer y tratar de cerca al maestro Luis Alberto Acuña, pudimos apreciar con toda claridad la inmensidad de su obra
que era además producto de una detallada investigación en donde era claro que sus inquietudes intelectuales lo llevaban no solo a penetrar en lo más hondo de las culturas, sino a participar de un análisis crítico que le permitía entender, además de sus orígenes, también sus desarrollos e influencias. Luis Alberto Acuña era un investigador nato. Siempre lo encontraba uno auscultando los más extraños acontecimientos y la verdad lo hacía con una dedicación admirable y con una capacidad de análisis que conmovía. Su manera de actuar le permitía ponerse en contacto con cualquier escenario o persona, de aspecto patriarcal, de mirada suave y a la vez vivaz, de animada conversación y de una cordialidad asombrosa que resultaba un poco extraña para quienes han llegado a las altas cumbres de una vida artística. Su capacidad de trabajo le permitía no solo pintar, sino también esculpir y, desde luego, escribir con fina pluma. Y a ello podía añadir su capacidad de conversación, no solo con los casuales interlocutores, sino también con todos aquellos investigadores de enorme talento a quienes solía frecuentar para compartir sus hallazgos investigativos y poder de esta manera estructurar sus juicios que plasmaba en el arte. Por estas razones es que hemos apreciado tanto el trabajo de Diego Carrizosa Posada, pues ha sabido él plasmar una investigación sobre la vida y obra de Luis Alberto Acuña, quien, dicho sea de paso, supo entregar a esta academia mucho de su numen fecundo y genial, que aquí se puede apreciar en sus escritos y en las obras que en esta casona solariega reposan. Y qué bueno tener aquí también el criterio del investigador, a la vez que del prologuista de la obra, y por supuesto también del muy distinguido miembro de número de esta institución, el doctor Jorge Morales Gómez, quien fue una de las personas que más lo trató, no solo por su admiración que le producía su trabajo, sino por el privilegio de una cercanía familiar que disfrutaba y le hacía llegar tal vez de manera más cercana a todo lo que le producía inquietud en su extensa e intensa personalidad. Muchas gracias. Señor presidente, vamos a incluir la presentación de libros. Tiene la palabra el... Entonces tenemos el siguiente punto, que es la presentación de libros. Tiene la palabra el académico Roger Pita, director de la biblioteca de la institución. Gracias, presidente. Gracias a la amabilidad del doctor Antonio Cacua Prada, que nos ha hecho llegar este libro titulado Juan de Dios Arias, escritos publicados en la revista Estudio de la Academia de Historia de Santander, 1939-1969, obra escrita, compilada por Rafael Arias Silva. Como todos sabemos, el académico Juan de Dios Arias, quien perteneció a la Academia de Historia de Santander, a la Academia de Historia de Ocaña, a esta academia, a la Academia Colombiana de Historia, fue uno de los académicos más productivos, especialmente en temas como la literatura, el folclore y desde luego la historia regional y nacional. Entonces este libro que será ingresado a la biblioteca Eduardo Santos, señor presidente. Muchas gracias, académico Roger Pita. ¿Algún otro académico quiere hacer uso de la palabra para presentar libro? Continuamos entonces con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, tenemos como tercer punto la ratificación de actas circuladas en la comisión móvil. Se trata del acta del 30 de abril
en una sesión en la que conmemoramos el bicentenario de la batalla de Queseras del Medio. El presidente en funciones, el doctor Roger Pita, los expositores y los académicos que intervinieron ya hicieron los ajustes al texto. Tengo aquí una impresión, si algún académico quiere revisarlo, de manera, señor presidente, que le solicitaría que presentara a consideración de la Asamblea esta. ¿A qué número de actas corresponde? A la del 30 de abril de 2018. Entonces, en consideración, la proposición hecha por el señor secretario. ¿La aprueban los académicos? Gracias, señores académicos. Pasamos al punto de proposición. En la mesa tengo 5 proposiciones. En su orden. Una proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, en la sesión del día 21 de mayo, registra en sus anales la memoria del académico padre Tulio Aristizábal Giraldo, sacerdote jesuita recientemente fallecido. Había ingresado a la Academia como académico correspondiente el 5 de agosto de 1997 y posesionado el 21 de noviembre del mismo año. Disertó sobre el tema Pedro Clavero, un santo controvertido. La Academia presenta sus condolencias a sus familiares y a la Compañía de Jesús. En consideración, la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Una segunda proposición. La Academia Colombiana de Historia, en su sesión del 21 de mayo de 2019, reitera al académico de número Javier Ocampo López sus congratulaciones por la exaltación a académico honorario que le ha otorgado la corporación como reconocimiento a su trayectoria como historiador y miembro de esta academia, y hace votos por una pronta recuperación de su salud. En consideración, la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Una proposición de salud. La Academia Colombiana de Historia, en la sesión del 21 de mayo de 2019, expresa un cordial y fraterno saludo al académico de número ingeniero Roberto Segovia y hace votos por una pronta recuperación de la salud. En consideración, la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Tengo a continuación 2 proposiciones de candidaturas a académicos correspondientes. La primera, téngase como candidato a miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia al doctor Carlos Julio Cuartas Chacón. El doctor Chacón es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, en donde fue también profesor, decano, asesor de la rectoría y secretario general. Tiene maestría de la Universidad de Glasgow y Georgetown University. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería, colegiado honorario del Colegio de Abogados Javerianos y socio vitalicio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. También es miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua. Ha publicado varios libros relacionados con la ingeniería y también con la historia, entre los que se destacan la biografía ilustrada de don Lino de Pombo, Colombia, Visión Prospectiva, e innumerables folletos y artículos en revistas especializadas. El doctor Cuartas ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Julio Garavito y con la Orden Guillermo Caro Mendoza. Bueno, esta sería la proposición inicial, que de ser aprobada pasaría a estudio de la Comisión de Candidatura, para que una vez elaborado ese estudio se pueda tomar la decisión de fondo nuevamente en la plenaria de esta academia. Entonces, en consideración la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Una última proposición. Téngase como candidato a miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia al doctor Javier Henao Hidrón. El doctor Henao es abogado de la Universidad de Antioquia, con posgrado en Nova University y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Ha sido profesor universitario durante 40 años en universidades de Medellín y Bogotá, en las cátedras de Derecho Constitucional, Ideas Políticas y Teoría del Estado, así como en Administración Territorial y Administración Pública. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública hasta llegar a ser alcalde de Medellín. También se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado y fue presidente de la Asociación de Exmagistrados. Ha publicado varios libros relacionados con el derecho constitucional colombiano y a su vez sobre temas históricos
como Uribe Uribe y Gaitán, Caudillos del Pueblo, que lleva 3 ediciones. También un libro sobre las civilizaciones romana, griega y egipcia. Es miembro de la Academia Antioqueña de Historia y de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Consideración a proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Damos inicio entonces al homenaje al académico Luis Alberto Acuña. Intervención del académico de número doctor Jorge Morales Gómez, con el tema Luis Alberto Acuña, un humanista integral. Tiene la palabra el señor académico de número doctor Jorge Morales Gómez. Feliz ocasión la que nos convoca esta tarde aquí en la Honorable Academia Colombiana de Historia para recordar y rendir tributo a la memoria de uno de sus miembros más distinguidos y brillantes, eximio pintor y escultor, el maestro Luis Alberto Acuña. Ocupó la silla de número 32, siendo sucesor inmediato de Daniel Arias Argáez, y se posesionó de ella el 20 de septiembre de 1955 con una lectura sobre los Acuña en el Nuevo Reino de Granada, la cual contestó el académico Luis López de Mesa. Su recorrido por esta corporación fue de mutuo aporte. Siempre resaltaba el orgullo que para él representaba ser uno de sus miembros, ante todo por la renovación permanente de exaltación del sentimiento patrio y por el acervo de conocimientos y de tendencias historiográficas que hacían parte de su acercamiento a Colombia. En una ocasión dijo: «Todas las veces que voy a la Academia de Historia aprendo algo. Pongo a prueba mis criterios sobre alguna materia y me identifico más con Colombia». A la vez, también prestó sus luces para la colaboración más conspicua en esta casa en tópicos tales como la historia del arte nacional, especialmente el colonial y las artes prehispánicas, y en la pintura y escultura de cuadros y bustos de personajes ilustres. Sin embargo, nuestro Acuña es conocido ante todo como pintor y escultor. En menor mención se le reconoce como folclorista, historiador e indigenista, y en esos campos también se destacó y lo hizo con una dedicación que proyectaba su ideario bachueísta. Sobre estas actividades suyas va a girar el hilo conductor de esta charla, pues sobre su ímproba obra artística varios lo han hecho y mejor que yo, como los otros 2 oradores de hoy, Diego Carrizosa y Álvaro Medina. Precisamente esta es la visión y el aporte que nos presenta hoy Diego Carrizosa con su espléndida obra La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña. Todo su accionar artístico, cultural y político estaba marcado por esta Indoamérica, al decir de Mariátegui y Aya de la Torre, pero Indoamérica no es solo prehispánica. El peso colonial sobre nuestros pueblos amerindios fue enorme, quedó impreso en su historia. Más que seguir con la trillada culpa a España por lo que sufrieron las etnias nativas, hay que ver que las que no sucumbieron al desastre desarrollaron mecanismos adaptativos que les permitieron a muchas continuar hasta hoy, y en parte se aprovecharon de los recursos que la corona o los propios conquistadores y colonos les ofrecían, como el mestizaje, por ejemplo. Una prueba de esta afirmación es el resguardo, institución colonial que abrazaron los indios y que hoy en Colombia, por ejemplo, es sinónimo de derechos agrarios para ellos y fuente de identidad étnica. Así, en algunos casos se haya perdido la lengua nativa, el hecho de vivir en un resguardo los hace sentir indígenas. Y esta historia, impresa en el indio, se proyectó en el mestizo, y Acuña la pone de presente: los rasgos nativos de los campesinos y gente urbana, las creencias de raigambre amerindia como las lagunas encantadas con indios residentes en sus aguas que afloran, reeditando el mito de Bachuey de su niño Iguaque, o las selvas y lugares umbrosos preñados de seres mitológicos como la patasola o el duendecillo de oro, entre otros. Esas indo y Mestizoamérica tan presentes en Colombia, el maestro las toma para sí y las proyecta en sus obras, pintura, escultura y cerámica. Por eso no solo es la alusión en el arte al indio americano, sino a su prolongación mestiza. Su interés por las manifestaciones folclóricas en artículos y libros lo confirman con creces, y así lo logra plasmar Diego Carrizosa en su obra.
motivos prehispánicos y coloniales, republicanos y rurales contemporáneos al maestro. Dentro de la contextualización muy bien facturada, a mi modo de ver, que hace el autor del libro del surgimiento del bachoísmo en los gobiernos liberales de la década del 30 del siglo pasado, aparecen estos como disparadores por sus reformas sociales del sentimiento nacionalista, vinculado a las minorías marginadas del poder. Claro que eso influyó en los intelectuales, pero ellos también comandaron movimientos propios en toda América Latina. Entonces, dentro de esa gran corriente reivindicativa se inscribe la obra del maestro Acuña, pero él excedió los límites del estricto oficio del artista plástico, fue un humanista integral. Se dedicó a investigar el pasado y por eso podemos afirmar sin dudas que esa afición, o mejor, esa pasión, lo convirtió en historiógrafo y que, dado su profundo conocimiento artístico, se formó como muy idóneo investigador del arte colonial y del prehispánico. Así fue como cultivó su inicial inquietud por desentrañar las técnicas de los aborígenes americanos y especialmente los colombianos en la manufactura de la cerámica, la estatuaria, la orfebrería y los textiles. Habida cuenta que el proyecto Bachoé, compartido por él con Rómulo Rosso, Ena Rodríguez, Gómez Jaramillo, Carlos Correa, Alipio Jaramillo, José Domingo Rodríguez y otros y otros más hacia fines de la década de los años 30, y que respondía a las corrientes reivindicativas anotadas arriba y marcaba una ruptura con los del centenario, uno podría pensar que tal actitud sería pasajera en Acuña mientras duraba el estímulo indigenista y americano, mas no fue así. Nunca dejó de interesarse por la temática amerindia en sus trabajos artísticos y en sus escritos. Toda la vida cultivó esa tendencia. En la adolescencia replicó modelando en arcilla varias piezas de alfarería guane en su tierra natal, Suaita, donde nació el 12 de mayo de 1904, y en El Socorro, donde estudió por varios años. Fruto de esa pasión por el arte nativo fue el libro El arte de los indios colombianos, que data de 1936, donde hace una minuciosa reseña de los procedimientos artísticos que encontraron los españoles a su llegada a estas latitudes. Al respecto, trae una detallada descripción del procedimiento de la cera perdida para la fundición de objetos orfebres. Fuente de sus pesquisas fueron las crónicas de Indias, que a la par sirvieron de recurso y referencia para todos los intelectuales del momento interesados en escudriñar nuestro pasado aborigen. Ese pasado necesariamente estaba restringido, y muy restringido, a los grupos étnicos que hallaron los conquistadores. Todo lo anterior permaneció lejos de su alcance, excepto la cultura agustiniana, debido al desconocimiento arqueológico sobre etapas anteriores a los grupos presentes en el siglo XVI y porque como resultado de ese atraso aparentemente no había evidencias de alto desarrollo cultural, y así ocurrió para el resto de América Latina. Muiscas, incas, mayas y aztecas no solo se convirtieron en referentes de sus respectivas naciones por lo importante de su cultura, sino porque mucho de lo anterior permanecía oculto debido al escaso adelanto de las arqueologías nacionales en las primeras décadas del siglo XX. Por eso no se puede reclamar a Acuña o a Hernández de Alba que se refirieran a períodos más antiguos de nuestra historia. Las crónicas mostraban hazañas de muiscas, guanes, taironas, zenúes, pijaos, quimbayas, etc., que despertaban el interés por profundizar en su cultura. Los hallazgos de la naciente arqueología insistían en los grupos orfebres contemporáneos a la conquista que servían de argumento de orgullo de nuestro pasado indígena. En la introducción del arte de los indios colombianos, Luis Alberto Acuña anotó: para nosotros, los educados en el gusto por una cultura occidental, acostumbrados a las exquisiteces del clasicismo, a las formalidades y lugares comunes del academismo y a las representaciones realistas y exaltadas de los barrocos, con todos los prejuicios que de tales escuelas se derivan, la comprensión integral del arte precolombino, esencialmente estático y cuajado de exotismos, arcanos y rarezas, es cosa harto difícil. ¿Acaso un mejor conocimiento de las circunstancias, de la psicología y cuanto atañe a la religión de aquellos pueblos nos iniciará mejor en la comprensión de este mundo de formas nuevas a nuestros ojos y ya viejas en la historia? He aquí cómo plasmaba su pensamiento relativista cultural poco común en los estudiosos sobre la materia durante el siglo XIX y lo corrido del XX,
y así lo practicó en sus obras, relacionando las divinidades con la organización política y el paisaje, tanto en el arte como en los ensayos escritos sobre la vida de estos aborígenes. Acuña reconocía la necesidad de recurrir a la antropología, tal como lo hizo él, para tener una visión más clara del otro y de la alteridad cultural, como se diría hoy, y por tanto de las fuentes de la nacionalidad, sentimiento tan arraigado en su vida y obra. Tal postura contrastaba con otras como la de Luis López de Mesa, entre otros quienes afirmaban la inferioridad del indio y acudían al mestizaje y a la migración internacional como fórmula niveladora y redentora. Los cronistas divulgaron que los chibchas o muiscas, la diferencia entre los dos términos es que chibcha se refiere al tronco lingüístico al que pertenecen muchas etnias, muchos grupos, y muiscas es concretamente el grupo que habitaba el altiplano cundiboyacense a la llegada de los españoles. Los cronistas divulgaron que los chibchas o los muiscas del altiplano eran los aborígenes más avanzados en la Nueva Granada y en efecto mostraban un grado de centralización política que, aunque no había llegado a los de Mesoamérica o los Andes centrales, sí era avanzado, pues tenía especialistas, mecanismos de integración más allá de la comunidad y el cacicazgo y alto grado de comercio en los Andes orientales y con el Valle del Magdalena. Pero como en general fueron pacíficos, no ofrecieron mucha ni perseverante resistencia a los conquistadores, como sí los Quimbaya o los Tairona, pues cundió entonces la idea de su superioridad en este territorio, y así se prolongó por casi 5 siglos hasta el extremo de denominar a Colombia muchas veces como el país de los chibchas. Acuña no fue ajeno a esta creencia y por eso los pintó en innumerables obras y los presentó como el grupo más importante de la época de la conquista. Enfatizó en su religión y mitología a través de las soberbias representaciones de sus dioses mayores y menores, como en la teogonía de los dioses chibchas, el retablo de los dioses tutelares de los chibchas, o en Bachué, madre generatriz de la raza chibcha, de los cuales el autor del libro que se presenta hoy, Diego Carrizosa, hace una detallada y magistral descripción y un sesudo y profundo análisis artístico y contextual de la época. A partir de los conceptos del teórico Erwin Panofsky, preiconografía, iconografía e iconología. Allí están en los dos primeros todas las deidades descritas en las crónicas. El supremo Chiminigagua, creador de la luz junto con los pájaros negros que la dispersaron, Chipchacún sosteniendo la tierra a la manera de un atlas, Bochica, el gran héroe cultural que preparó el hábitat prístino para ser morado y productivo para los muiscas. Por eso abrió el cauce del Funza en el Salto del Tequendama. Fue además gran maestro de arte y oficios. Allí Chaquén, vigilante de territorios y sembradíos, junto a ellos Fo, en forma semihumana o precultural, dedicado a los excesos, no perfectamente humano ni social. También emergen de las aguas de Iguaque Bachué y su hijito, homónimo de la fuente de agua. Finalmente Huitaca en forma de lechuza, la maligna más perversa que fue, pues este solo era díscolo, excesivo, pero ella para Acuña sintetiza la maldad que acosa a dos nativos. Por supuesto, no faltan Chía y Súa, tan caros para la vida ritual de los muiscas. Todo esto en la teogonía. Algo muy interesante de Acuña es que los personajes siempre están asociados con su actividad consignada en el dogma. Por eso el maestro les da el verdadero entrañamiento social que tuvieron y además aparecen los símbolos acuáticos como las serpientes, muy unidas a la creación humana. Otra faceta del maestro Acuña es que prolongó la religiosidad de los chibchas sobre tiempos más recientes. De ahí sus hermosos y muy significativos el bautizo de Aquiminsaque, primer premio del Salón de Artistas Nacionales de 1950, y el Santo Cristo de Viracachá, crisol de la devoción religiosa en campesinos mestizos. Fuera de la religiosidad cristiana, Acuña no desdeñó la importancia de las creencias mágicas, patasolas y aquelarres, donde brujas y brujos con fisonomías espectrales y atuendos campesinos, urbanos y clericales departen sobre sus oscuras artes.
Son seres formados a la sombra de las consejas populares desde tiempos coloniales, espantajos y endriagos que han hecho parte de la vida cotidiana de nuestras gentes y que desde muy niño impresionaron hondamente al maestro. Estas escenas de la vida popular también quedaron en ensayos y libros que contribuyeron a su fama como folclorista. En el Instituto Etnológico Nacional encontró decidido apoyo de su director Luis Duque Gómez para emprender recopilaciones en las distintas ramas del saber del pueblo. Como miembro y presidente que fue de la Comisión Nacional de Folclore, elaboró mapas sobre la vivienda, la alimentación, las danzas y los grupos indígenas. Además, formó un glosario de bogotanismos y un refranero colombiano, y en distintos órganos de difusión como la revista de Folclor, editada por el Instituto Etnológico Nacional y luego por el Instituto Colombiano de Antropología, escribió artículos varios sobre la materia, como la influencia del folclore en la pintura o el folclore del departamento de Santander. Los modos regionales del habla, especialmente el de su Santander natal, llamaron mucho la atención del artista aquí reseñado, en parte como complemento etnográfico de lo que representaba mediante el dibujo, la pintura, escultura y el modelado de la arcilla, y además como evidencia de la unión de las lenguas amerindias y el castellano y permanencia de vocablos de aquellas. Desde su perspectiva, los hechos folclóricos tenían como características el ser típicos, muchas veces transmitidos por vía oral y anónimos. No se conocía su autor, y esa condición los hacía distintos de los hechos populares. Muchas veces recurrió al ejemplo según el cual para curar un dolor de muela hay una alternativa folclórica y otra popular. Popular es la aspirina, conocida por todos y con un laboratorio responsable de su factura, Bayer. La folclórica es un buche de aguardiente en la boca y ligar la cara con un trapo para evitar que se bote. Aunque es patrimonio inmaterial del pueblo, no tiene autor conocido. Lo mismo sucede con refranes, coplas y consejas. En este sentido, el acervo folclórico también reside en las ciudades. Acuña comprendió la universalidad de los fenómenos folclóricos cuando muchos la negaban al inscribirlo solo en los ámbitos rurales. Por eso se dio a la tarea de recopilar bogotanismos. Pero con igual devoción con la que observó y analizó la vida indígena y el conocimiento del pueblo, proyectó su talento y su ahínco sobre la pintura y escultura coloniales. Entre tantos estudios, personalmente me parecen muy novedosos los 7 ensayos sobre el arte colonial neogranadino publicados por la Academia Colombiana de Historia, donde el autor, entre otras, introduce unas hipótesis interesantes sobre el desnudo y especialmente el femenino, a pesar de su precaria ocurrencia colonial. La mujer al natural como símbolo de sabiduría y castidad, aunque pareciera paradójico. También elaboró y publicó un índice bastante completo sobre los artistas de la Nueva Granada en los siglos hispánicos como parte de su labor de director del Museo de Arte Colonial, cargo que ocupó entre 1955 y 1957, y dictó y publicó múltiples conferencias sobre el pintor Acero de la Cruz, los Figueroa, la Virgen del Campo, escultura de Juan de Cabrera venerada por los agricultores en la Capilla de San Diego, porque fue la patrona, digamos, de una epidemia de polvillo que afectaba el trigo que se sembraba en la sabana. Y el arte mudéjar hispanoamericano, entre otros temas, donde reflexiona críticamente sobre los acuñados conceptos de arte gótico y arte barroco. Finalmente, el maestro Acuña fue un activo indigenista, preocupado por la raigambre aborigen de nuestra población colombiana y por los problemas de las etnias amerindias en nuestro país. Ferviente partidario de los derechos agrarios de estas minorías, hizo parte del Instituto Indigenista Colombiano, fundado por su gran amigo Gregorio Hernández de Alba, creador de la antropología profesional en el país, y por Antonio García. No obstante, la afiliación conservadora del general Isaías, su padre, el maestro, por convicción personal, fue aquilatando su talante liberal, aguijoneado por las circunstancias políticas que le tocó vivir. En 1952
Luis Duque Gómez, conservador, impidió que saliera del Instituto Etnológico Nacional ante la orden superior de retirar a los funcionarios liberales que allí trabajaran. Reconocimiento y solidaridad que él siempre valoró en su justa dimensión. Reconocimiento de solidaridad que él siempre valoró en su justa dimensión. Por ese carácter que le hacía ver las injusticias históricas y desigualdades seculares que afectaban a los indígenas, con un enorme compromiso reivindicó nuestro ancestro precolombino y asimismo reclamó la mejoría de sus condiciones de vida, especialmente en cuanto a tenencia de la tierra se refiere. Por eso hizo parte de la directiva de la Sociedad Colombiana de Etnología, que integró con el mismo Luis Duque Gómez y Gabriel Giraldo Jaramillo, entre otros, y la cual muchas veces se reunía en su residencia de la calle 69. El maestro murió finalmente en Tunja en 1993. Como ven, no era mi interés hacer un opúsculo biográfico suyo. Además, sus méritos artísticos son afortunadamente bien conocidos, mas no reconocidos como debieran ser. Para mí ha sido un grato honor que agradezco la designación que me ha hecho el presidente de la Academia para hablar sobre el maestro Acuña, mi dilecto tío y padrino de bautizo, a quien debo actos de solidaridad inolvidables, como haber procurado mis mejores condiciones de estadía cuando fui preso en la cárcel de Arcabuco, muy cerca de su vivienda en Villa de Leyva, exponiéndose a las amenazas del juez en octubre de 1993. Además, el maestro jugó un papel muy importante en mi decisión de estudiar antropología. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Morales por este panorama que nos ha dado no solamente desde el punto de vista etnohistórico, sino testimonial de la multifacética vida del maestro Acuña. A continuación, quiero presentar un saludo muy especial al maestro Álvaro Medina, quien esta tarde nos visita, y señor presidente, estaría en el siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra el doctor Álvaro Medina. Muchas gracias. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán Gómez, señores integrantes de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número y correspondiente, señor académico Jorge Morales Gómez, señores familiares del maestro Luis Alberto Acuña, Diego, a ti, a tus padres, a tus familiares aquí presentes, los familiares del maestro Luis Alberto Acuña. De verdad, muchas gracias. Es un honor estar aquí presente y recordar a un maestro que tuve la fortuna de conocer, tratar y recibir muchas luces de parte del maestro Acuña. Lo visité muchas veces cuando yo comenzaba apenas mi itinerario como historiador, investigando precisamente los años 30, cuando él juega un papel determinante en el giro que tuvo el arte colombiano del siglo XX, introduciéndolo plenamente en la modernidad, algo que de cierta manera se ha desvanecido y hoy es casi que un misterio. Digo que gracias porque realmente conocí en el maestro Acuña a un hombre que era serio, servicial y generoso. Y no estoy diciendo simplemente adjetivos. Fue serio cuando escribía sus libros, serio en su pintura, serio en sus planteamientos. Y un hombre realmente muy servicial en el sentido de saber compartir sus conocimientos, lo que él había estudiado, lo que él le podía enseñar a uno y le podía enseñar a sus discípulos. Y generoso. Y cuando lo digo realmente me emociona
porque cuando yo lo conocí yo debía tener unos 34 años, el maestro tal vez frisaba ya los 70, los 72, no recuerdo ahora, no hago cuentas. Y claro, yo lo veía como una especie de abuelo extraordinario. Fue un investigador realmente muy dedicado. Ya aquí el académico Morales Gómez nos ha evocado esa faceta del maestro Acuña. Y como investigador, ya también está mencionado, y no voy a insistir en eso, trabajó tantos temas de arte colonial y arte precolombino que lo que es importante en el caso de los estudios sobre arte colombiano que yo he desarrollado, me interesaron mucho porque se reflejaron en su obra. No fue simplemente un hombre, un intelectual y un pintor que estudió unas facetas de la historia del arte colombiano y las ignoró en su pintura. No. El maestro Acuña supo incorporar a su trabajo pictórico y escultórico y de grabador lo que había estudiado como historiador. Ahora bien, el maestro Acuña corresponde a una etapa, a un viraje muy importante y determinante que se produce en la cultura latinoamericana hace algo más de 100 años. Es la búsqueda de lo propio. Eso es lo que las vanguardias latinoamericanas de los años 20 pusieron como una meta a alcanzar y que por fortuna fue alcanzada. Hay que recordar que esas vanguardias tuvieron manifestaciones en muchos países del continente, comenzando por México, Cuba, Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y por último, por cierto, Colombia. ¿Qué se plantearon entonces los pintores? Digo pintores porque estoy pensando en el maestro Acuña, pero en realidad fue un fenómeno extendido a todas las áreas, a la literatura, a la música, al teatro, en fin, a partir de un interrogante: ¿cómo podemos hacer nosotros cultura latinoamericana? Nosotros somos latinoamericanos, pero ¿cómo se manifiesta eso o cómo se puede materializar si no hay muchos antecedentes? Sobre todo cuando había sectores de la sociedad y de la intelectualidad latinoamericana que consideraban que nosotros ante todos éramos españoles. Y comienzan a surgir otros planteamientos. Sí, pero hay una población indígena importante. Sí, sobre todo en países como Perú, Guatemala y México, y hay grandes monumentos prehispánicos que son de grandes méritos. ¿Eso se puede ignorar? Y es ahí que en Colombia surge un escultor realmente determinante que fue Rómulo Rosso, el escultor de Lavalle, 1925. Y Rómulo Rosso nos da una versión de Lavalle que la miramos hoy en día y realmente encontramos que su aporte fue fundamental. Ahora bien, ese Rómulo Rosso de 1925, con su Bachué, fue el primer escultor en América Latina, y eso es algo que en Colombia no tenemos muy presente y tampoco lo tenemos muy presente en general en América Latina. Fue el primer escultor en inscribirse en una tendencia que comenzó en el año 22 con David Alfaro Siqueiros, porque Siqueiros fue el primer artista latinoamericano que planteó de una manera clara y contundente la posibilidad de tomar de las estéticas precolombinas y a partir de ahí desarrollar sus propios lenguajes y decir lo que visualmente podían decir desde un punto de vista poético. Ese Siqueiros que dice, sigamos el ejemplo y consideremos, estoy parafraseándolo, lo que hicieron los mayas, los aztecas, los incas. Y es curioso, en la propia obra de Siqueiros no encontramos elementos de ninguna de esas tres culturas.
pero encontramos elementos que él deriva de los olmecas, que en el momento en que él plantea esa teoría en el año 22 no estaban definidos desde el punto de vista histórico. El término olmeca no se usaba todavía. Ese es un aporte de un arqueólogo norteamericano que aparece más o menos en 1932, 10 años después. En ese momento la cultura olmeca se decía que era una especie de protomaya y no más. Bien, lo interesante es que en muy poco tiempo, 3 años después de ese planteamiento y de esas ejecuciones que son acompañadas por Diego Rivera, Rosso hace su Bachué y nos inserta en ese movimiento que Luis Alberto Acuña va a retomar unos años después. En ese momento, Acuña es todavía un estudiante, habló en 1925, no ha ido todavía a Europa, no conoce las manifestaciones de arte de vanguardia con las cuales se va a familiarizar una vez en París. Un arte de vanguardia que es el que explica lo que hace Rosso, lo que hace Siqueiros y lo que hacen muchísimos otros artistas latinoamericanos, y simplemente menciono uno más, Torres García en Uruguay, que se basa en un principio muy elemental derivado de las posiciones de las vanguardias europeas y especialmente de Picasso. El planteamiento es simple. Si Picasso se inspiró en las tallas de madera africanas, sin ser un africano, ¿qué podemos hacer nosotros en América Latina? Y ahí está la lucidez de Siqueiros en su manifiesto del año 22, cuando dice, fijémonos entonces en las lecciones que podemos derivar de las estéticas de de mayas, aztecas e incas. Y por supuesto, no menciona más culturas latinoamericanas o precolombinas porque no era necesario. Queda implícito, usted que está leyendo este texto y quiere ser un artista, sea brasileño, uruguayo, argentino o colombiano, usted verá que encuentra en su propio mundo precolombino. Y es ahí que entonces el maestro Acuña ingresa en ese movimiento de rescatar lo propio. Se vuelve el campeón de eso que se denominó en la época bachuismo, que es un término que él mismo emplea, el movimiento bachué. Un movimiento bachué en el cual participaron otros artistas y que se desarrolla o se comienza a desarrollar en un momento de crisis. Aquí quiero evocar simplemente algo que el maestro Acuña me contó en su época. En Bogotá no había galerías de arte comerciales todavía. Exponer era a través de instituciones. Ellos eran artistas jóvenes. Sus planteamientos no eran todavía entendidos y bien mirados, en el sentido de que muchos ese arte moderno les parecía una ofensa. Y entonces el maestro Acuña me cuenta lo siguiente: el dueño de una joyería aquí en Bogotá, en la 7ª a una cuadra, me dijo, de la Plaza de Bolívar, les ofreció la vitrina a algunos pintores jóvenes para exponer. Por supuesto, en la vitrina no cabían sino 2 o 3 cuadros, pero se ponían unos caballetes y ahí estaban exhibidos los cuadros de estos jóvenes. Y el maestro Acuña, el joven Acuña, pasaba todos los tardes frente a la vitrina a ver si su cuadro ya no estaba, que era el símbolo o el signo de que se había vendido. Y el cuadro siempre estaba en la vitrina. Y siempre estuvo en la vitrina. Porque eran años de crisis económica. Estoy contando un cuento del año 33, 34, 35. La recuperación económica todavía no había despegado plenamente y nadie compraba obras de arte. Bien, este maestro Acuña, a pesar de la crisis, continúa en su trabajo y no me voy a alargar porque Diego nos va a hablar con propiedad del maestro,
Pero quiero cerrar simplemente esta intervención recordando una cosa. La obra del maestro Acuña comenzó a ser cuestionada a partir del año 60, 1960, por Marta Traba. Y esa generación de él quedó en una situación bastante incómoda, porque en su momento, cuando eran jóvenes, esa modernidad que ellos introducían no era bien vista, no era comprendida. Cuando se producen una serie de desarrollos y la modernidad entra plenamente y comienza a ser comprendida, a partir del año 60, esa generación del maestro Acuña, en la cual está Pedronel Gómez, Gonzalo Ariza y otros más, son comenzados a ver como los viejitos, como los obsoletos, como los que ya no vale la pena mirar. Creo que es ahí que hemos hecho un esfuerzo y me enorgullezco de haber participado en esa tarea, de comenzar a rescatar estos nombres, de hacer entender cuáles fueron sus aportes, cuál es la validez que tienen incluso hoy y cuál es la validez que van a proyectar hacia el futuro. Porque, y aquí concluyo, ese planteamiento que el maestro Acuña, que estamos evocando esta tarde, representa, no es algo que hubiera quedado restringido a sus años de juventud. Yo estoy desarrollando un trabajo, que vengo en eso desde hace muchos años, sobre los artistas de América Latina que han trabajado con el mismo espíritu. Y yo he contado ya más de 80. Y voy a mencionar algunos nombres de memoria. En México, por ejemplo, Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo en algunos cuadros, no en todos, Rufino Tamayo, Matías Guerix, Günther Gerso, Marta Palau, Francisco Toledo. Eso ya es bastante. Estamos hablando de artistas importantes de México, todos. En Guatemala, uno de los pioneros, Carlos Mérida. En el Perú, Fernando de Cislo. En el Uruguay, Torres García, Joaquín Torres García y sus discípulos, que son muchos. En Argentina, Paternoster. Y en Colombia, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Pedro Alcántara Herrán, Nadine Ospina. Son bastantes. Y la lista yo la podría alargar. Quiero decirles que hay artistas jóvenes de 30 y pico de años que siguen indagando en la misma dirección. Por supuesto, con otros criterios, con otro sentido. Y lo particular es que uno puede encontrar pintura, escultura, dibujo, grabado, instalaciones, video, artistas que hacen performance, etc. Ustedes ven que la gama es amplia, muy amplia. No está restringida a un solo tipo de expresión ni a un solo tipo de lenguaje. Bien, creo que Diego lo acompañé un poco en su proceso de escribir sobre el maestro Acuña, por petición que me hizo. Tu trabajo ya está publicado. Durante bastante tiempo trabajamos y sudaste. Hubo momentos en que sentías que como que avanzar no era fácil. Fíjate tú que resultó que sí pudiste avanzar. Hacer un magnífico libro, yo lo recomiendo, porque es de los primeros aportes que hay en Colombia de meterse realmente a estudiar la iconografía y lo que hay dentro de un cuadro. Eso en Colombia se ha hecho poco, a partir de tus estudios que hiciste de Panofsky. Y tenemos entonces un tema que a mi juicio es original, cosa que no siempre ocurre con los proyectos de posgrado y doctorado,
que en general son como recocidos de cosas que ya sabemos. Aquí estamos frente a algo que es distinto, un tema inédito, y ese es tu gran aporte. Y luego no puedo dejar de mencionar la calidad del libro desde el punto de vista de su diseño y su impresión. Es un libro realmente que uno lo toma en las manos, es agradable de mirar, es agradable de recorrer página a página, de manera que creo que no vale la pena extenderse más. Muchas gracias, muy amables. Le damos ahora el uso de la palabra al doctor Diego Carrizosa Posada. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán Gómez, señores integrantes de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número y correspondientes, señor académico Jorge Morales Gómez, quien disertó sobre el tema Luis Alberto Acuña, humanista integral, señores familiares del maestro Luis Alberto Acuña Tapias, Martín Acuña González, Charito Acuña González, Luis Alberto Acuña González, Gabriela Acuña Torres y Andrés Camilo García Acuña. Señor Álvaro Medina, historiador y crítico de arte. Señores funcionarios, profesores de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, señora Mariluz García Peña Posada, señor Vicente Posada García Peña, señora María Luisa Hernández de Carrizosa, señor Tomás Carrizosa Hernández, señor Julio Carrizosa Umaña, señora María Cristina Posada Díaz, amigos todos. Agradezco de especial manera el honor que me ha sido concedido por parte de la Academia Colombiana de Historia para presentar mi libro La cosmogonía chipcha en la obra de Luis Alberto Acuña, con motivo del acto homenaje al artista académico Luis Alberto Acuña Tapias. Antes de dar inicio a mi disertación, deseo mencionar que entre 1933 y 1967, el maestro Acuña efectuó 11 trabajos de influencia academicista, entre los que se destacan las siguientes obras que se encuentran en la Academia Colombiana de Historia: el busto de Santander del año 37, el óleo Agustín Codazzi del 50, el cual decora la sala de lectura de la Biblioteca Eduardo Santos, y 2 placas de bronce con las efigies de Cristóbal Colón y la reina Isabel, las cuales cuentan con elementos indoamericanos. En torno a las letras, el maestro Acuña escribió en el año 1967 para la historia extensa de Colombia el tomo 20 del volumen 43, el cual llevó como título Las artes en Colombia, la escultura. La realización de dicha enciclopedia obedeció a una solicitud cursada por parte del Congreso de la República de Colombia a la Academia Colombiana de Historia, la cual tenía como objetivo construir una memoria del país, instancia que observaba de igual manera la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Academia, el cual tuvo lugar en 1952. Para la investigación y escritura de estos tomos, que se constituyeron la primera historia de Colombia, investigada y escrita de manera formal en nuestro país, se consideró necesaria la intervención de varios académicos e intelectuales especializados en las diversas ramas de la historia patria, como fueron Luis Alberto Acuña, Javier Arango Ferrer, Abel Cruz Santos, Luis Duque Gómez, Juan Fride, Gabriel Giraldo Jaramillo, Guillermo Hernández de Alba, Jaime Jaramillo Uribe, Julio Londoño, Abel Naranjo Villegas, José Restrepo Posada y Horacio Rodríguez Plata, entre otras importantes personalidades. A continuación, para contextualizar la razón por la cual el maestro Acuña se interesa en la temática prehispánica, tanto en las letras como en su plástica, me permito citar algunos párrafos del discurso de recepción titulado Los Acuñas en la Nueva Granada, el cual fue pronunciado por el maestro Acuña el 20 de septiembre de 1955, cuando toma posesión solemne del cargo de miembro numerario de la Academia Colombiana de Historia en la sesión celebrada en la fecha antes mencionada. Abro comillas. Lo que en este discurso queda consignado es el fruto de una investigación adelantada por la saludable curiosidad de saber cómo y de dónde procedían aquellas gentes cuyo apellido llevo.
y, lo que es más importante, de qué manera supieron cumplir con ella los triples e indeclinables deberes para con Dios, con la sociedad y con la patria. Elocuente respuesta a esta pregunta fue el hallazgo, entre otras, de una virtud común a todos ellos, el servicio a sus semejantes, a lo que es lo mismo, aplicando la fórmula cristiana, el amor y provecho del prójimo, virtud capital, suma y compendio de todas las demás, sin la cual no es posible merecer el recuerdo de los semejantes, ni mucho menos ser grato ante los ojos de Dios. La respuesta planteada por el académico numerario Luis López de Mesa al discurso de Acuña no deja de ser impresionante, ya que contextualiza la obra del maestro a través de una narrativa entretejida sobre hechos históricos, artísticos y filosóficos de carácter universal, que tuvieron lugar antes de la entrada de Acuña a la escena artística nacional e internacional, así como durante el desempeño de su arte. A continuación cito unos apartes del discurso de contestación del académico numerario Dr. Luis López de Mesa al discurso del recipiendario señor Acuña. Abro comillas. ¿Quién sabe si de esa progenie gallega, tan fina y sabia en los fastos de la cultura española, le vino a Luis Alberto su vocación artística, su extraña noción de señorío, su gentileza de trato indefectible? Ello es que la recuerda y en algún punto la resume. Hombre genuina fe cristiana, patriota sin mengua de sectarismos y tan hincado en el arte que todas le seducen: pintura, escultura, arquitectura y música, bellas letras, en fin, cual si fuese hombre del 400, como el polisteta Leonardo o Aonio de Suyo. En virtud de los anteriores discursos, vale la pena resaltar que el ascendiente de Luis Alberto Acuña, don Francisco Miguel de Acuña y Angulo, fue encomendero de los pueblos de Websa y Ceniza en 1668, y que su nieto don Francisco Miguel de Acuña, quien heredó de su abuelo el inmenso latifundio, presentó una queja al capitán general del nuevo reino de Granada informándole que, abro comillas, sacan los indios de los dichos pueblos y se los llevan con sus familias, 2, 3, 4 y 6 leguas apartados, para tenerlos en continuos servicios de trapiches. Así son sumamente molestados, faltan del pasto espiritual de su alma, de la que todo el año carece. Cierro comillas. Este pensamiento es citado para estipular que el linaje de Acuña desde el siglo XVII tuvo contacto con los aborígenes americanos y, de acuerdo con la mención, podría existir una heredada conciencia social por la causa indígena, argumento por el cual uno puede preguntar si pudo ser posible que Luis Alberto Acuña haya dedicado la mayor parte de su vida artística a trabajar temáticas prehispánicas y campesinas, motivado en parte por esa herencia cultural ancestral. En lo que tiene que ver con la manera como Acuña estudió el arte precolombino y con el objetivo de publicar sus hallazgos y a partir de ello realizar las representaciones plásticas de las deidades de los chibchas y poder de esta manera contribuir artísticamente al discurso bachué, se cita el siguiente texto de Acuña, el cual fue escrito en el año 1942. Abro comillas. 2 son los documentos fehacientes. 2, los indispensables recursos que guían nuestros pasos en el tremendal de la prehistoria. Al intentar, en virtud de un ordenado proceso, escudriñar el origen y fijar las características de nuestro arte indígena, el material plástico o arqueológico y el material literario o histórico. El primero lo constituye una gran abundancia que guardan los museos, las colecciones particulares y los que día a día se van descubriendo. El segundo nos lo proporcionan principalmente los cronistas de las épocas del descubrimiento, de la conquista y de la colonización, con tan rica abundancia de datos que a veces exceden cuando nos es dable aprovechar. Es por eso que le invocamos la acuciosidad de Simón. Cierro comillas. Acuña, en el año 1942, indagó sobre la orfebrería chibcha y manifestó que su interés radicaba sobre el plano estético, así como en el contenido de los relatos de los cronistas, de los cuales emergían la verdad, la emoción y la vida. Sin embargo, sostuvo que una pieza prehispánica presenta para el investigador de igual manera un interés arqueológico, puesto que el objeto analizado puede contener en sí elementos de gran importancia.
En virtud de lo anterior, afirmó que se deben realizar estudios cruzados de orden histórico, arqueológico, antropológico y estético, con el fin de obtener resultados que puedan ser relacionados entre sí y poder de esta manera producir conclusiones a partir de los hallazgos individuales que puede brindar cada disciplina. Es así como está concebida y planteada la estructura metodológica bajo la cual Acuña investigó sobre la diversidad de los elementos que conforman las expresiones que hicieron parte del universo cosmogónico chibcha, cuyos resultados consignó en su libro El arte de los indios colombianos, ensayo crítico e histórico, ediciones de 1935 y 1942. Acuña en el año 35 se refirió al desconocimiento existente a mediados de los años 30 sobre las razones por las que se hallaban más representaciones de un jerarca que de una deidad en el arte chibcha. En virtud del siguiente pensamiento, es posible que Acuña haya fundamentado la búsqueda de temas y el tratamiento plástico que implementó en la realización de su arte sobre la mitología chibcha, abro comillas, porque acontece que no existe una cabal concordancia entre los bien definidos elementos que integran el panteón de los chibchas y las figuras antropomorfas que modelaron. No parece entre ellas la representación del anciano Bochica en traje talar y del Luengas Barbas, ni Chichacum en su actitud característica de sostener la tierra sobre sus hombros, ni en ninguna otra de sus divinidades tutelares, en tanto que con regular frecuencia aparecen barros cocidos en los que fácilmente se reconocen los jeques o sacerdotes y a los caciques o principales señores. Y como es seguro, y porque así nos lo afirman los cronistas, se nos ocurre pensar que los chibchas harían con carácter religioso una selección rigurosa de los materiales al moldear a los humanos en barro y a los dioses en oro, y siempre en tipos en extremo convencionales. También en piedra hicieron alguna representación de sus divinidades, pues el padre Simón, al referirse a los viajes de Bochica, informa que los indios guanes esculpieron su retrato, comillas, aunque muy a lo tosco, en unas piedras que hoy todavía se ven, cierro comillas. Cualquier canon de proporción e indicación anatómica o intención naturalista está proscrito en estas esculturas chibchas, que frecuentemente pecan contra toda la lógica de la concepción de la figura humana. Y sin embargo, la estilización de los rostros de estas imágenes es tan apacible y singular que revelan a aquellos artífices primarios un muy alto acierto al uso de los recursos figurativos más simples, por medio de grandes planos, incisiones horizontales y un fino relieve que indica la nariz, logran dar a los rostros que modelaron una perfecta expresión de serenidad y hasta de placidez interior, cierro comillas. En virtud de la investigación realizada para el libro La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña, es posible afirmar que el maestro Acuña se puede considerar como el único artista plástico colombiano que dentro del contexto nacional latinoamericano interpretó y representó en pintura, caballete y mural en una sola composición, así como en un conjunto una visión idealizada de casi todas las deidades que hacían parte del universo cosmogónico chibcha, inclusive las que en su propio momento histórico los propios chibchas no representaron sino por interpuesta persona por respeto a su devoción. Acuña se refirió a la cultura chibcha ante la conquista como una sociedad mediante su instinto e intuición había creado manifestaciones de gran sensibilidad artística, herencia de su espiritualidad, las cuales tenían su origen en una cosmogonía compuesta por divinidades, mitos y símbolos cuya narrativa explicaba el origen del universo y de la vida. También es posible proponer que el libro de Acuña, El arte de los indios colombianos, ensayo crítico histórico, publicado en el año 35, antecedió a hechos de especial relevancia en Colombia en cuanto a la divulgación de conocimientos sobre tema de estudio que atañe a las sociedades antiguas, como son el inicio de los primeros trabajos de exploración arqueológica en Tierra Adentro y San Agustín, 1936, instancias realizadas por George Burke y Gregorio Hernández de Alba, las dos primeras exposiciones que tuvieron lugar en Bogotá en el año 1938, una sobre temáticas de arqueología y etnografía y otra sobre orfebrería prehispánica, eventos que fueron dirigidos por Gregorio Hernández de Alba. El libro de Acuña en 1935 antecedió también a la creación del Museo Arqueológico y Etnográfico en 1940
y a la fundación del Instituto Tecnológico Nacional 1941, entidades estatales que formarían a una nueva generación de etnólogos y arqueólogos en Colombia y que obedecieron a la gestión de Paul Rivet y Gregorio Hernández de Alba, cuyo descendiente, el profesor Felipe Hernández de Alba, se encuentra aquí presente. El saber que contiene el libro Acuña en 1935 se refirió a las culturas precolombinas de los chipchas, quimbayas, sinúes y agustinianos principalmente. Allí habló de los orígenes de algunas de estas sociedades y trató temas como la cosmogonía, la arquitectura, la escultura, la pintura, la orfebrería, la cerámica, los tejidos y la tintorería. En virtud de la anterior, se puede afirmar que las teorías publicadas por Acuña en 1935 pueden haber contribuido dentro del inicio del proceso de adquisición y consolidación de información por parte de investigadores pertenecientes a disciplinas nacientes en Colombia, como la arqueología y la etnología, para coadyuvar a reconocer como obras de arte los trabajos artísticos prehispánicos e incidir a otorgar el valor que merecen las mismas piezas como objetos de investigación. El libro de Acuña en 1935 propuso saberes sobre las sociedades prehispánicas a la joven comunidad científica colombiana, en un momento en el que era importante reconocer, valorar y llevar a cabo los profundos cambios políticos, sociales y culturales que se proponían a partir de las diferentes administraciones de la República Liberal. La obra realizada por Acuña dentro de la tendencia de temas prehispánicos del discurso bachuista, valiosa en sus nociones así como en su plástica, le recordó a los lectores y observadores de su trabajo los valores de una cultura casi extinguida. De igual manera, permitió entablar un proceso de comunicación con el pasado que dejó inquietudes en el presente en torno a los elementos cosmogónicos mediante los cuales los chibchas realizaban sus rituales de acuerdo con los hallazgos de los diversos investigadores. Para Acuña, el arte precolombino fue concebido y realizado por sociedades que expresaron su concepción de lo bello y su sentimiento de lo místico, puesto que intuyeron que la divinidad en los elementos desconocidos del cosmos era la razón por la cual crearon manifestaciones artísticas que hoy en día son motivo de estudio y admiración. Acuña buscó entonces, a partir de estos elementos, preservar lo que considera la memoria cultural ancestral de una sociedad que perdió sus nociones de producción de sentido, cuyos descendientes han buscado recuperarlas y mantenerlas. Es así como Luis Alberto Acuña, mediante los resultados de una producción literaria que se nutrió de las narraciones de los cronistas y otros autores, e influido por la escuela muralista mexicana, desarrolló una poética plástica mediante la cual representó la cultura chibcha, contribuyendo en manera importante a que el país tomara conciencia de la existencia y la importancia de las culturas prehispánicas en la construcción de la nación. Para finalizar mi presentación, deseo dar las gracias al presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán Gómez, al académico Jorge Morales Gómez, al doctor Luis Horacio López, secretario académico, así como al doctor Antonio Cagua Prada, por su especial deferencia al permitirme realizar ante tan importante auditorio un homenaje al maestro Luis Alberto Acuña por mi libro La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña. Muchas gracias de igual manera, señores integrantes de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número y correspondientes al señor Álvaro Medina, historiador crítico de arte, y a todos los aquí presentes por atender esta invitación. Muchas gracias. Diego Carrizosa Posada, por esa excelente intervención, y a su vez queremos expresarle también un sentimiento de gratitud muy especial, porque nos ha permitido a los académicos, miembros de esta institución, rendirle un homenaje muy merecido al maestro Luis Alberto Acuña, quien siempre se honró de pertenecer a esta academia y a cuya institución le legó innumerables trabajos productos de su rigor académico. Yo creo que quienes tuvieron la fortuna de conocer al maestro deben haber hoy disfrutado de una excelente sesión al recordarlo en toda su dimensión,
tal como se ha hecho a través de estas intervenciones. Gracias, doctor Diego Carrizosa, gracias a los invitados especiales, gracias a los señores académicos, gracias al doctor Julio Carrizosa, que también se encuentra aquí presente y quien ha sido una persona muy apreciada en esta institución, precisamente por su trabajo científico en beneficio del país. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, luego de esta magnífica exposición del doctor Diego Francisco, quiero pedirle al académico Roger, el coordinador de la biblioteca, quien ha preparado una vitrina con una muestra de las obras publicadas por el maestro Acuña, algunas editadas por la academia, quien nos va a dar una indicación dónde está ubicada la vitrina. Sí, señor secretario, se ha hecho una recopilación de 4 de sus obras y una reproducción en facsímil de la imagen del maestro Acuña, que está localizado en el Salón de Actos Públicos, y allá se puede observar. Quiero anunciar también y agradecer a al Politécnico Gran Colombiano la deferencia que ha tenido de ofrecer hoy los últimos ejemplares del libro del doctor Diego Francisco Carrizosa Posada, La cosmogonía chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña, acogiendo una tradición que tiene la academia de hacer un descuento de distribuidor para las personas que lo compren hoy, es decir, el 40%. Quiero también, antes de terminar, señor presidente, informar brevemente que tuvimos que aplazar la realización del almuerzo de mañana por la cantidad de académicos que están fuera de Colombia, fuera de Bogotá, algunos con quebrantos de salud, otros viajando, y aplazamos entonces el almuerzo de compañeros en el 117 aniversario de la creación de la Academia Colombiana de Historia. Estamos, señor presidente, ha regresado anoche de México, de manera que todavía no nos hemos actualizado y vamos a estar entonces proponiéndoles a ustedes unas nuevas fechas. El día 4 de junio es la próxima sesión, están cordialmente invitados los señores académicos y todas las personas que están hoy con nosotros, que nos están acompañando en esta sesión. Es la posesión del académico Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia de Ocaña, quien se posesiona entonces el próximo 4 de junio. El doctor Carrizosa muy amablemente los invita a una recepción en el Salón Alberto Lleras. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos también en el Salón Luis Duque Gómez una exposición con documentos facsimilares del Archivo General de la Nación y algunas de las publicaciones del Congreso de Angostura, que fue instalado por Bolívar el 15 de agosto de 1819, y estamos conmemorando los 200 años. Y en la entrada de ese salón Luis Duque Gómez está la vitrina del maestro Acuña, de manera que los invito a que nos traslademos atravesando por el corredor, donde podrán observar 2 placas en bronce a las que hizo mención el doctor Diego Francisco, 2 placas magníficas de Acuña, una de la reina Isabel y otra de Cristóbal Colón, con una decoración de elementos indoamericanos muy interesantes. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Se levanta la sesión.